Hace 2 semanas les hablábamos de un reto que se habían propuesto 3 jóvenes, que era pues cruzar con esquís de montaña la cordillera pirenaica, una aventura que arrancaron en el Pirineo catalán, pero ya están en el Pirineo aragonés. David, muy buenas tardes. ¿Dónde os encontráis en este momento? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Estamos en el albergue del Run, en el Valle de Benasque. Bueno, ¿qué lugar elegisteis para pasar del Pirineo catalán al aragonés? Pues pasamos desde el Valle de Conangles, subimos al Pico Mujeres y ya pues nos deslizamos con los esquís hasta Iguayuts, la Resurta y hasta los llanos del Hospital. David, ¿qué tal se ha portado el tiempo estos últimos días? Porque bueno, es cierto que a lo mejor ahora tenemos un poco de vaivenes de temperatura, pero los anteriores, desde luego, temperaturas incluso cálidas también en montaña. Pues sí, la verdad que nos ha hecho calor y nos ha respetado muchísimo el tiempo. Hemos podido completar esta primera parte del proyecto en 11 etapas. Esas son las etapas que lleváis, ya habéis alcanzado la comunidad aragonesa. ¿Qué os queda? Pues nos quedan ahora la mitad del proyecto, que son unas 10 etapas, calculamos, hasta que lleguemos al Pirineo de Navarra. Y bueno, pues saltando collaos y haciendo algunas de las montañas que tenemos aquí en el Pirineo Central, en el Pirineo Aragonés. ¿Os habéis encontrado con algún inconveniente en todo este camino? No, por el momento la verdad que muy agradecidos por todo. Hemos estado en refugios libres, también en refugios de pago en la zona de Cataluña y en Andorra. Y el tiempo estable, la montaña segura, toda la nieve estaba bastante agradable para esquiar y para desplazarnos sobre ella, y la verdad que ha sido hasta el momento muy llevadero. Y durante los próximos días también esperamos incluso alguna nevada. Pues sí, hemos llegado aquí al Run, donde estamos en el albergue, la verdad que muy calentitos y muy bien, 2 días de descanso merecidos. Hemos cenado con Antonio en Casa Miranda, muy bien aquí en Castejón, vamos a aprovechar para reponer fuerzas y a ver si estas nieves que vienen pues nos facilitan un poquito el disfrutar de este proyecto. Claro, David, porque una de las cosas también que probablemente incluso llegáis a temer en algunos momentos es esa falta de nieve, ¿no? Porque os vais desplazando con los esquíes. Sí, pero llevamos también zapatillas, zapatillas en la mochila, y para acceder hasta la nieve hay muchos días que hemos tenido que caminar 2 horas, y también para llegar al fondo de los valles pues hemos tenido que patear un poco. Entonces las mochilas, ha habido etapas que han sido un poquito más pesadas, pero bueno, estamos muy contentos, la verdad. Nos habéis pasado algunas imágenes que desde luego son de paisajes espectaculares. Desde luego ese trabajo de documentación continúa, ¿no?, para ese proyecto final. Eso es, cuando vamos bajando al valle descargamos un poquito todo lo que es el archivo fotográfico, audiovisual, para en un futuro hacer algo, y bueno, y ahí vamos recopilando cada vez más gigas de información para luego poder compartirlo con otros que puedan tener este sueño. ¿Y dónde lo vamos a poder ver? Pues esto me imagino que el que nos sigue ya en las redes de Ojos Pirenaicos o de Tres Pirenaica en Instagram va a poder ir viendo cositas, y después, pues dentro de unos meses, ya que lo haremos con calma, ayudados por las marcas Scarpa y Patagonia que nos han apoyado en este proyecto, pues esperemos que para el año que viene podamos tener un audiovisual así bastante bonito, hecho entre los 3 componentes del proyecto. David, y esperamos que aquí también nos lo contáis desde luego. Claro, eso está hecho, contar con ello. Muchas gracias y que continúe bien la ruta. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Y nosotros ahora continuamos descubriendo lo que pasa en otras partes del mundo.